Bueno, esta es la tercera vez que estoy en República Dominicana y siempre me siento muy bien. Encuentro que la gente, ustedes son muy cordiales, son gente muy acogedora. Nos parecemos los chilenos. Probablemente, pero ustedes son más expresivos que los chilenos. Los chilenos somos un poco desabridos. Es un verdadero privilegio para nosotros y suponemos que va a ser también satisfactorio para ustedes tener en la mañana de hoy aquí al expresidente de Chile, el señor Patricio Aylwin, un hombre de América, un estadista, un gran concertador político, promotor y autor, uno de los autores de la transición democrática de Chile después de la larga dictadura militar de los años 73 hasta el 90, cuando se juramentó como presidente el doctor Aylwin. Rigió el país entre 1990 y 94. En los últimos tiempos está presidiendo una corporación, casi diríamos aquí una fundación, Así es. Justicia y Democracia. Y está invitado en estos días aquí por el Banco Interamericano de Desarrollo, en una gratísima visita que ha provocado mucha atención de diversos sectores. Lo han puesto a viajar por el interior, ayer estaba por Salcedo, y a madrugar hoy para tenerlo aquí esta mañana en 1+1. Es un abuso traer a un chileno aquí a esta hora, ¿verdad, presidente? No, para mí es muy grato. La verdad es que no estoy acostumbrado a programas de televisión a esta hora. En Chile son en la noche, es al revés. Pero sí, ha sido muy grato poder estar con ustedes y a través de ustedes con los telespectadores. Muchas gracias. Díganos cómo anda el proceso de Chile. Se afianza el proceso democrático, aunque todavía no ha podido la nación reformularse algunas cosas, como la reforma constitucional. Y ahí está, ahora hay se siente por aquí, llegan informes de esfuerzo para evitar que el expresidente Pinochet se asiente sus reales en el Congreso. ¿Cómo que anda el proceso de afianzamiento a la democracia? Bueno, yo creo desde hace mucho tiempo que el proceso de transición a la democracia, es decir, el paso de una dictadura a una democracia, está consolidado en Chile. Que en Chile no hay riesgo de un retorno a la dictadura o a la inestabilidad política, por lo menos de lo previsible. Uno puede prever 20 años para adelante, ¿no es cierto? Pero indudablemente que esa democracia consolidada en Chile es una democracia imperfecta. Es una democracia que tiene lo que nosotros llamamos enclaves autoritarios. ¿En qué consiste? En la inamovilidad de los comandantes en jefe por periodos durante la primera etapa, 8 años, que el general Pinochet los termina el 11 de marzo próximo. La institución de los senadores institucionales, de los cuales 4 son nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, 1 en representación de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, eso le da, rompe la representatividad del Senado en cuanto a expresión de la voluntad popular y carga los dados hacia un lado, hacia la posición que representó el gobierno militar. Después, la composición del Tribunal Constitucional. Cierta situación de permanencia, la composición de la Corte Suprema, que fue bastante manipulada por el gobierno militar. Esos enclaves, y había otros, hemos querido los gobiernos democráticos terminarlos. Bajo mi gobierno presentamos una reforma constitucional, pero la perdimos en el Senado por los votos precisamente de estos senadores. De los senadores impuestos. Exactamente. Y el gobierno del presidente Frei también lo ha intentado con el mismo resultado. Pero ahora, de estos senadores, 2 los nombra el presidente de la República. Y en consecuencia, como ya se terminan los que dejó designado Pinochet, ahora esperamos que la composición, por lo menos de esa parte del Senado, varíe en alguna medida. Y esperamos también que en la elección de diciembre próximo, el pueblo nos dé la mayoría necesaria para poder obtener en el futuro Congreso
estas reformas que nos están entrabando o que son un escollo a una democracia más plena. Usted dice, van en las elecciones congresionales, ¿son en qué tiempo? Se eligen el 11 de diciembre próximo, tenemos elección de la mitad del Senado y de toda la Cámara de Diputados. Ya, porque no se elige la matrícula completa del Senado. No, el Senado se renueva, los senadores duran 8 años y las circunscripciones senatoriales se renuevan la mitad, las impares una vez y las pares otra vez. Pero doctor Alvin, esas son estructuras que dejó montada la dictadura pinochetista. Ahora, ¿cómo se refleja eso en la conciencia de la sociedad? ¿Qué pasa a ese otro nivel que ya no es el institucional? Bueno, hay indudablemente una pugna que se ha acentuado tal vez el último año por esto de que termina el general Pinochet de comandante en jefe y entonces han empezado grandes manifestaciones de la nostalgia del pinochetismo y en consecuencia se ha acentuado una situación no de tensión, pero claramente de cierto grado de polarización en torno a esa gente. Pero hasta ahora yo diría que el rasgo más característico del proceso democrático chileno a partir del plebiscito y sobre todo desde la asunción del primer gobierno democrático ha sido un clima de bastante paz y de negociación, de concertación. El principal partido de oposición al gobierno de la concertación democrática planteó, recién nosotros asumimos, que ellos querían la democracia de los acuerdos y no la democracia de la confrontación, que correspondía exactamente a lo que yo proponía. Yo decía, mi gobierno lo que busca es la reconciliación entre los chilenos y esto exige que busquemos entendimientos. Ahora, esto tiene una explicación histórica. Chile se polarizó mucho por allá en la década de los 60, en proyectos ideológicos muy ideologizados, incompatibles unos con otros, y el país se dividió prácticamente en 3 tercios. Y estos tercios, la verdad es que lo que nos dedicábamos era, 1 tercio asumía el gobierno y los otros 2 tercios a sujetarle la chaqueta y a tirarlo para abajo. Y entonces no hubo colaboración de fuerzas políticas antagónicas, y eso llevó a la ruptura y a la ingobernabilidad. Y el gobierno militar, aunque dijo que tenía propósitos de unión nacional, la verdad es que no los cumplió, sino que por el contrario, acentuó, dividiendo al país en amigos y enemigos, patriotas y antipatriotas, y persiguiendo al que no estaba de acuerdo con él. Y esto creó a la larga una gran, como dijéramos, un cansancio de los chilenos de pelear por todo y de descalificarse. Y entonces se produjo, y creo que el mérito de la concertación fue que interpretamos un sentido de que ¿hasta cuándo peleamos? Es más lo que nos une que lo que nos separa. No es cierto que seamos enemigos unos y otros, porque este país tiene mucho que hacer y para lograr hacer lo que todos queremos, que el país progrese, que haya más bienestar, que haya más equidad, que haya más justicia, es necesario que trabajemos juntos. Pero ese ejemplo que ustedes han dado es muy interesante. Aquí lo ponderamos muchas veces. Se unieron como una veintena de partidos y grupos políticos para luchar por el plebiscito, ¿no? Para dar el acceso a la democracia ya en el 88, ¿verdad? El plebiscito para las elecciones del 89, donde usted fue electo presidente y se mantuvo ese periodo completo hasta el 94, pero volvieron a las elecciones manteniendo el frente electoral. Y está casi, digamos, más de la mitad del periodo y se mantiene. En América Latina, presidente, usted sabe que eso no es tan común, que los frentes electorales se mantengan ya casi por 10 años, va a tener por lo menos 9 años. Así es. ¿Tiene perspectiva todavía de llegar junto a la próxima cita electoral, a pesar de que el pinochetismo ya como tal está en despedida? ¿Se mantendrá esa unidad todavía? Yo decididamente creo que sí.
Ahora, creo que esto tiene dos explicaciones. Uno, como les decía, la pugna entre los chilenos fue muy profunda. La pugna entre los partidos que hoy día gobernamos, que formamos la Concertación, fue muy grande. El Partido Socialista le hizo una oposición muy fuerte al presidente Eduardo Frei Montalva de la Democracia Cristiana. Después, el Partido Demócrata Cristiano estuvo en la oposición al gobierno del presidente Allende. Yo encabecé la oposición al gobierno del presidente Allende. Cuando se produjo el golpe, los socialistas nos culpaban a nosotros, los demócratas cristianos, de ser los culpables. Entonces, hubo una odiosidad, una pugna, incluso llegó un momento en que no nos saludábamos, en que éramos no solo adversarios, sino casi enemigos. Pues bien, la pérdida de la libertad, el sufrimiento, las torturas, el exilio, la prisión, etcétera, toda la persecución y este clima de odio de que le hablé de la dictadura, entre patriotas, amigos, enemigos, condujo a que nos fuéramos entendiendo los que estábamos al margen y que nos diéramos cuenta de que la libertad, de que la democracia valía bien ponernos de acuerdo, más allá de nuestras diferencias. Por otra parte, el mundo ha cambiado. El deterioro de los socialismos reales, aún antes de la caída del muro de Berlín, los cambios que ha habido en la economía del mundo y el proceso de globalización en los últimos años han creado un fenómeno distinto y una perspectiva distinta para mirar los acontecimientos. Entonces fue surgiendo, fue un proceso largo, no empezó para el plebiscito, empezó bastante antes. El año 78 formamos el Grupo de Estudios Constitucionales, de los llamados de los 24, constituido por gente de la derecha democrática, del centro político chileno, de la democracia cristiana, del Partido Radical, hasta el Partido Comunista. No como partidos, pero eran personas caracterizadas. Luego se iniciaron esfuerzos para crear lo que se llamó la Alianza Democrática. Y este fue un espectro político de oposición a la dictadura que no tenía ninguna legalidad, pero que iba desde un sector socialista hasta radicales y demócratas cristianos. Luego se hizo un gran esfuerzo por que encabezó la propia Iglesia chilena, por forjar lo que se llamó el Acuerdo Nacional por el Retorno a la Democracia. Y ahí participó gente que militaba o que apoyaba al gobierno militar, pero que era de una derecha democrática que quería retornar a la democracia. Entonces se fue produciendo un proceso por etapas y la Concertación, cuando decidimos enfrentar a la dictadura en el plebiscito, la verdad es que se produjo un acuerdo bastante amplio que responde también a una visión de la sociedad y del mundo que estamos viviendo más o menos homogénea, aunque somos partidos distintos. La verdad es que, como usted dice, fueron inicialmente 18, pero esos 18 eran fruto del fraccionamiento de los viejos partidos. Hoy día la Concertación está formada realmente por 5 partidos. Pero usted decía que ahora, viendo la prolongación de la Concertación, atribuye esta prolongación a que las circunstancias han cambiado. Pero no solamente han cambiado en el mundo, también han cambiado en Chile. Y uno se pregunta si ya en proceso de desaparecer, por lo menos de las instancias de poder, lo que dio origen a esta Concertación, no sería bueno que los partidos también fueran buscando sus propios espacios fuera del agrupamiento que limita, de alguna manera, porque concertar es negociar,
limita sus particulares perspectivas. ¿No redundaría esto más en un enriquecimiento de una democracia chilena mucho más afirmada a partir de la desaparición de Pinochet, del poder real? Mire, yo creo que en el mundo moderno hay algunos problemas frente a los cuales hay distintos enfoques, ¿no es cierto? Indudablemente que la concertación limita, de alguna manera, o pone un marco a las discrepancias o a la afirmación de la propia personalidad de cada uno de los partidos. Pero al interior de la concertación hay cierta competencia. En Chile es claro, los 4 grandes partidos de la concertación son la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical. El Partido Socialista y el Partido por la Democracia son prácticamente de una misma extracción. Es el antiguo mundo socialista y parte del antiguo mundo socialdemócrata. El Partido Radical es el viejo tronco radical socialdemócrata y la Democracia Cristiana se individualiza por sus características. Hay un partido también, el PAC, Partido de Alianza de Centro, que es un partido de extracción de la derecha, que forma parte de la concertación. Pues bien, ninguno de estos partidos tiene mejores aliados que los que tenemos. Es decir, para el socialismo, ¿cuál sería la alternativa? Si rompe con la Democracia Cristiana la concertación, solo no va a llegar al poder. Para llegar al poder necesitaría aliarse. Se alía con los partidos de nuestra oposición, que fueron los partidos que apoyaron a Pinochet, que fueron los partidos que son los partidos más de derecha en Chile, es imposible. Para nosotros, los demócratas cristianos, salirnos de la concertación es volver a los 3/3 en Chile, es volver al camino propio, porque nosotros no concebimos ser aliados de los partidos que apoyaron a Pinochet, de los partidos de la derecha. En consecuencia, las condiciones políticas de la realidad chilena aconsejan, y yo diría de la realidad mundial, porque ¿cuál es el problema? Hoy día en el mundo, frente al mundo globalizado y al triunfo del capitalismo y de las economías de mercado, hay 2 grandes enfoques. El enfoque de los que creen que este sistema es el ideal, que estamos bien en el sistema capitalista, que los problemas del mundo se solucionan por el crecimiento económico derivado del libre juego de los mercados y del funcionamiento eficiente del capitalismo. Y que mientras más libertad y menos Estado, y menos el Estado intervenga, y eso es lo que piensan los partidos que están en la actual oposición, los partidos que gobernaron con Pinochet y los partidos que hacen oposición a nuestro gobierno, a la concertación. Y en cambio, todos los partidos que formamos parte de la concertación, en mayor o menor medida, reconociendo los méritos del mercado, cosa que antes no hacíamos, como instrumento de asignación de recursos y eficiente para el crecimiento, reconociendo la necesidad de los ajustes estructurales de la economía y los equilibrios macroeconómicos, rechazando la inflación. Sin embargo, entendemos que este modelo, que es bueno para generar crecimiento, no es equitativo desde el punto de vista social. Genera incremento de la distancia entre los ricos y los pobres. El chorreo derivado del crecimiento, el chorreo de los ricos a los pobres, es insuficiente para terminar la pobreza. Son necesarias políticas sociales para ayudar a que los sectores más postergados puedan elevarse y participar de los bienestar y del progreso de la humanidad. Y en consecuencia, todos coincidimos en cierta línea fundamental. Y eso explica que la concertación sea un hecho que no solo una alianza artificial, si bien nació en un acuerdo que simplemente era por el no a que continúe la dictadura, con el tiempo nos hemos ido poniendo de acuerdo en sí en muchas cosas. Y por ejemplo,
Frente al modelo económico del régimen militar, se fundamentó en la aspiración al crecimiento. Y nosotros dijimos, no, crecimiento sí, pero además equidad social. Y por eso planteamos el modelo de crecimiento con equidad. Creo que esa es una de las una cosa que nos identifica a todos en la concertación. Doctor Alvin, ¿y cómo se expresa en la repartición del poder esta alianza en la concertación? O sea, los partidos de la oposición o los partidos los demás partidos de la concertación participan en el gobierno. ¿Cuáles son sus niveles de responsabilidad? Exactamente. Todos los partidos de la concertación participan en el gobierno. Se ha establecido un mecanismo no de cuoteo, es decir, tanto en mi gobierno como en el actual, los partidos han hecho confianza en el presidente de la República para que elija a sus colaboradores con libertad. Pero claramente en el entendido de que el presidente escoge de todos los sectores. Y yo tuve un ministerio en que habían socialistas, PPD, demócratas cristianos, que es el partido mayoritario y tenía más ministros, radicales, los distintos sectores que forman la concertación. Y actualmente en el gobierno del presidente Frey ha sido lo mismo. En el nivel de ministros, en el nivel de subsecretarios, en el nivel de jefes de servicio, en las distintas actuaciones dentro del gobierno hay gente de todos los sectores, pero no con un cuoteo establecido, tantos de tal partido, tantos de tal otro. Eso ha funcionado con cierta flexibilidad, haciendo confianza en el presidente de la República. Tal vez usted pueda ayudarnos a entender qué es lo que hay que hacer, cómo es el esfuerzo para superar la pobreza. Hay un gran dilema en América Latina entre democracia que solamente tiene presión la mayoría de las veces en el ejercicio del voto, pero a la hora de la distribución de los bienes, del ingreso, en el acceso a los servicios, a la modernidad, una gran parte de la población sigue sumida en la pobreza. ¿Cómo ve usted ese dilema y qué es lo que tiene que hacer el sistema político, partidario para salir adelante? Bueno, yo no creo que se pueda poner como una antítesis democracia o derrota a la pobreza. Yo creo que una cosa es el desarrollo político, que se expresa en vida democrática, que se expresa no solo en el derecho a voto, sino que en el respeto a los derechos humanos, fundamentalmente a la libertad, y que se expresa en la participación, que aparte del voto se expresa en la libertad de opinión, en que se pueda decir por la prensa, por la radio, por la televisión, hablar libremente y sin miedo, que se expresa en la posibilidad de los distintos sectores de la sociedad de organizarse y luchar por sus propios intereses o sus propias visiones. Y otro es el tema económico, cómo se derrota la pobreza. Yo creo que el tema de derrotar la pobreza exige, por una parte, aceptar la necesidad de una economía sana. Economía sana significa no gastar más que lo que se tiene, evitar la inflación. Esto que nos dicen los economistas de los equilibrios macroeconómicos, de que el país no se encalille. Un país es lo mismo que un hogar. Si en un hogar se gana 100 y se gasta 200, más tarde o más temprano se va a un colapso. Pues bien, y los que más pagan son los pobres, porque cuando viene la inflación, lo que pierde capacidad adquisitiva son los salarios, los sueldos. Y el empleado, el obrero, vive encalillado y desesperado. Y el sueldo no le alcanza para nada. Las propiedades se revalúan, se mantienen, se sacan los dineros, ¿verdad? Se esconden. Exactamente. Entonces, tener una economía sana y una economía que crezca. Y para el crecimiento, la experiencia parece demostrar en nuestro tiempo
que los mecanismos de mercado, la inversión, el ahorro, las expectativas que genera la competencia, es el procedimiento más eficiente. Pero la experiencia también demuestra, como lo dije delante, que el simple crecimiento no llega siempre a los pobres. Algo ayuda, es necesario. En otro tiempo muchos de nosotros, todo el mundo de centro izquierda y de izquierda, pensábamos que el problema fundamental de las sociedades era repartir, redistribuir. Y entonces quitarle a los ricos para darle a los pobres. La experiencia parece demostrar que si no hay crecimiento de la economía, no se soluciona el problema de los pobres. Es necesario el crecimiento. Y para eso, mercado. Pero con eso no basta. Nosotros dijimos en Chile, y no es que pretenda proponer el caso de Chile como un modelo, sino como una experiencia, crecimiento con equidad. ¿Qué significa equidad? Significa políticas encaminadas a afrontar los problemas de los sectores más postergados para que levanten su nivel de vida. En Chile significó reforma tributaria para financiar los problemas sociales. ¿Para qué? Para que el Estado dispusiera de fondos para mejorar los servicios de salud, mejorar el sistema educacional, construir viviendas, capacitar a los jóvenes egresados del sistema educacional, capacitarlos para el trabajo. Porque uno de los dramas en nuestro país es que los muchachos salían de la enseñanza media y no tenían capacidad para trabajar. Y entonces no encontraban trabajo. Y en las estadísticas sobre desocupación, la desocupación juvenil es la mayor. Y eso pasa en general en todos nuestros países. Entonces, esos esfuerzos, y eso se hace a base de mayores impuestos a los que ganan más y a los que gastan más. Por otro lado, era necesario establecer una política de cooperación del mundo del trabajo y el mundo empresarial. Reforma del sistema laboral para darle mayor capacidad de negociación a los trabajadores. Y junto con eso, una política de negociación entre empresarios y trabajadores, orientada con algunos criterios fijados de común acuerdo, pero impulsados por el gobierno, para ir produciendo una redistribución a favor del mundo más pobre. Fundamentalmente se fijaron como criterios para los reajustes de remuneraciones la inflación esperada y el incremento de la productividad. Esto ha permitido mantener los equilibrios y ha permitido un mejoramiento sustancial de las remuneraciones de los trabajadores en Chile. ¿Y el resultado cuál ha sido? Nosotros teníamos, cuando yo llegué al gobierno, 4.300.000 pobres. Y hoy día en Chile, es decir, no 4.300.000, había un 43% de la población del país en situación de pobreza. Y hoy día es solo un 25% en situación de pobreza. Pero eso quiere decir, presidente, que no la realidad no era tan color de rosa como se le ha pintado, porque muchos cantores del neoliberalismo han dicho que la obra del gobierno militar que saneó la economía y dio un impulso al desarrollo económico, puro y simple, fue una obra perfecta, pero quiere decir que sumió también el país en una pobreza que no tenía antes, ¿no? Así es, tiene usted toda la razón. O sea, que se pagó un costo muy elevado. Nosotros, el ajuste y la reestructuración de la economía en el gobierno militar fue positiva desde el punto de vista del crecimiento económico, pero fue a un costo social tremendo. Nosotros llegamos a tener un 30% de desocupación. Las remuneraciones de los trabajadores bajaron a prácticamente la mitad de lo que había antes del gobierno militar. Y los servicios de salud, educación y vivienda fueron prácticamente desmantelados. Cuando nosotros asumimos el gobierno, los hospitales no tenían
elementos para... Yo recuerdo haber llevado a una persona al hospital, a uno de los buenos hospitales públicos de Santiago, y el médico que tenía que operarla me dijo, señor, tiene que traer, por favor, yo llevaba a una persona modesta, tiene que traerme aguja, hilo, gasa y tales cosas. La gente tenía que llevar sábanas a los hospitales. La verdad es que el deterioro, entonces el esfuerzo que tuvimos que hacer fue muy grande para compensar lo que nosotros llamamos la deuda social. El gobierno militar dejó un éxito económico, pero con una deuda social tremenda. Presidente Aylwin, usted planteaba al principio de su respuesta que no hay que ver las cosas de democracia por aquí y economía por allá, pero acontece que la pobreza que en América Latina en sentido general está creciendo excluye la participación, que es una de las cosas fundamentales de la democracia. Entonces, ¿cómo hacernos pidiendo participación cuando los derroteros económicos están claramente definidos hacia la exclusión de sectores cada vez más vastos? Pero ahí es donde juegan las políticas sociales. Las políticas de un gobierno democrático tienen que promover la participación y tratar de levantar para que puedan participar y puedan hacer valer sus puntos de vista y puedan organizarse los sectores estos más postergados. Es lo que hemos intentado hacer en nuestro país. Por ejemplo, frente al tema de la vivienda. Nosotros teníamos que en Chile faltaban 400.000 viviendas. El problema de los allegados, de la gente que vivía en casa ajena, matrimonios, jóvenes, en fin. Aquí le llamamos arrimados. En Chile se llama allegados. Sí. Era muy dramático. ¿Qué hizo el gobierno? El ministro de la Vivienda recorría los sectores e invitó a los allegados a organizarse por sectores. Hicieron una asociación de allegados. No una sola, sino que en los distintos barrios. Y entonces el ministro se reunía con ellos y les decía, bueno, ustedes ayuden. Para construir viviendas tenemos que ver dónde hay un terreno que podamos comprar para que se construya la vivienda. Y ellos buscaban, además se les dijo, ustedes tienen que contribuir con un ahorro propio. El gobierno les presta y les financia, e incluso les da un porcentaje del costo, siempre que ustedes tengan un ahorro y ustedes nos ayuden a encontrar el sitio donde vamos a construir. Y entonces hubo una participación muy intensa de la comunidad y durante mi gobierno se construyeron 400.000 viviendas, 100.000 promedio por año, en 4 años. Y en este momento se está construyendo más. En este momento en el gobierno del presidente Frei se está llegando, en mi gobierno se partió con el primer año como 70 y tantas, y llegamos a 100, un poco más de 100 el último año. Y el promedio que lleva el gobierno del presidente Frei ya son unos 120.000 viviendas por año. Ahora hemos entrado a otra etapa, el mejoramiento de la calidad de la vivienda, porque ha resultado que estas viviendas, hemos escogido un procedimiento de viviendas progresivas, que se entrega un mínimo, pero susceptible de ampliarse. Que la gente misma vaya haciendo. Y eso es con las asociaciones comunales, con los grupos organizados en la base de la sociedad. Exactamente. Y ellos ponen trabajo, ponen esfuerzo y ahorro. Y ponen ahorro. Y ponen ahorro. Y el gobierno financia el gobierno financia la construcción y después ellos firman un crédito hipotecario con el sistema bancario, generalmente el Banco del Estado, que les da un crédito a 15 o 20 años para... Y funciona la cosa, porque aquí le dan, no hay, por supuesto, ni remotamente la cantidad de vivienda que hay que construir, pero lo que ha ocurrido aquí es que los gobiernos como que lo donan, y aunque firmen un contrato, más nunca le cobran. Entonces ese dinero no regresa para seguir construyendo vivienda. Es decir, allá sí funciona eso. Es que allá funciona, porque en definitiva el que presta la plata, el gobierno da un subsidio, no presta, regala una suma. Pero
el que presta la plata es el sistema financiero, es un banco. Y ese banco, cuando recibe su casa, firma una escritura, Y cobra, constituye la hipoteca, sí, y el banco le cobra. sí. Y la gente está pagando. Bueno, usted ha mencionado eso, esa es la organización. Estamos hablando ya de la participación a través de los grupos organizados, de lo que llaman sociedad civil. Exactamente. Aquí le dicen un poco despectivamente a algunos sectores políticos y hasta gente que presume que no son políticos, hablan despectivamente de la llamada sociedad civil como una forma de tratar de concentrar el asunto en los partidos, es decir, miedo a que haya una participación de la población organizada. Y la tendencia general de los gobiernos ha sido de o instrumentalizar esos grupos, tratar de controlarlos, o después, si no puede, ignorarlos o agredirlos. Es decir, usted concibe como parte esencial de la democracia una convivencia, una dinámica entre todos los grupos de la sociedad y el Estado y el gobierno como tal. Bueno, yo le diría, hay distintos niveles de participación. No toda la participación es política. Históricamente, la forma de participación más conocida es la participación política. ¿Cómo se participa en el gobierno? Y para participar en el gobierno, uno tiene cierta tendencia ideológica, cierta concepción del bien común general y se va con un partido o con otro. Pero la gente en su vida diaria, no pensando en el gobierno de la nación, sino que en la solución de sus problemas del diario vivir, tiene problemas de distinta índole. Tiene problemas vecinales, que la calle no tiene luz, que falta el agua potable, que los servicios de alcantarillado. Tiene problemas en relación a su trabajo. El que no es asalariado y quiere forjarse en una situación, tiene alguna habilidad y dice, a mí me gustaría trabajar como mueblista o como cestero o como alfarero, pero para eso necesito un pequeño capital, necesito conocimientos, y entonces esta gente busca a otros que estén en la misma situación y luchan por resolver su problema, de capacitación, de solución del problema del barrio, de ayuda recíproca, de crédito, asistencia técnica, en fin. Entonces, la comunidad se va organizando. Eso es lo que llamamos la sociedad civil, ¿no es cierto? El conjunto de la gente que, en función ya no del gobierno del país, sino que de la satisfacción de sus propias necesidades y de su contribución a la vida en común. Y yo diría que es muy importante. Ayer en la visita que hice A Salcedo. Vi ejemplos muy estimulantes. Ejemplos de barrios pobres que han sido, con ayuda del municipio o del gobierno o de organizaciones del sector público, pero con el trabajo de los propios pobladores han sido remodelados y tienen ahora agua potable, tienen sistema de desagüe y tienen casas mucho mejores y no viven en medio del barro. Trabajos de pequeños propietarios del sector agrícola que con asistencia técnica y alguna ayuda financiera están haciendo cultivos modernos con riego gota a gota. Después vimos una obra de agua potable. La comunidad se organizó y con ayuda, porque esto es recíproco, pero con el trabajo de los propios vecinos del lugar, para hacer en un sector rural una obra de captación de agua potable de vertientes de un cerro, que le permite a 100 familias más o menos disponer de agua potable todo el año. Esa es la sociedad civil que se organiza para avanzar. Presidente, la verdad es que el concepto de participación ha sido incorporado al discurso político.
Pero en la práctica tiene dificultades, Sí, muchas no hay- dificultades. Creo que es un caso bastante generalizado en América Latina, ¿no? Parecería que en la medida en que la sociedad civil, con todas las carencias que todavía tiene, afirma sus perfiles, se agudizan las tensiones en lugar de limarse entre no solo los gobiernos, sino también el sistema partidista. ¿A dónde llegar? ¿Qué vías de solución encontrar para el diálogo y para una mirada distinta, una mirada recíproca distinta? Mire, yo creo que se exagera el antipartidismo. Creo que hay una tendencia en algunos sectores de atribuirle todos los males a los partidos políticos y creer que otras formas de organización serían las buenas. Eso nos podría llevar a una especie de corporativismo y que la gente volviéramos medio siglo atrás y el modelo de Franco o de Oliveira Salazar en Portugal o de Mussolini, que creía que la gente tenía que organizarse en función de los intereses económicos. Yo creo que ni tanto ni tampoco. La visión del bien común, del interés global de la sociedad, es una visión política. Pero la satisfacción de las necesidades de cada sector es una necesidad social. Y hay que combinar ambas cosas. Nosotros en Chile practicamos una cosa, yo especialmente usé mucho casi un eslogan. Yo le decía a la gente, ayúdate que te ayudaré. Si ustedes se organizan para enfrentar tal problema y ustedes ponen algo de su parte, es deber del Estado ponerle su propia mano, tenderle la mano y ayudarlos. Y entonces, eso ha funcionado. Indudablemente que hasta ahora no existe clarificado un modelo de cómo esto funciona, aunque en los viejos países europeos ha funcionado siempre, porque existe una tradición comunal, municipal muy fuerte. Sí. Esto significa un proceso de descentralización, que el poder central tiene que transferirle a las municipalidades, y las municipalidades despolitizarse en el sentido de la política partidista de la pugna de poder, para ser órganos de servicio de la comunidad. Comprendo que es difícil, hay un cambio cultural en la materia, pero por ahí va la cosa. Empezamos a cambiar, porque aquí hace poco se debatió un proyecto de ley para dar un 5% de los ingresos a todos los municipios, y pasó con dificultades con el 4%. Es decir, que no, la sociedad todavía no estaba en capacidad de entender que no era regalar el dinero, sino que si le daban el 5% a los municipios del país, es apenas una pequeña fracción lo que se está descentralizando, ¿no? Pero en fin, el presidente Aylwin ha estado aquí desde el domingo que llegó, lunes y martes, todavía le queda la jornada de hoy y mañana. Exactamente, hasta el viernes. Usted lo vamos a tener que traer después nada más para que descanse, después, o prolongarle en secreto la estadía por ahí en un resort de esos playeros, a ver si coge un colorcito también y lo mandamos para allá para decirle un poquito teñido de Caribe. ¿O va a volver aquí? Bueno, esta es la tercera vez que estoy en República Dominicana siempre me siento muy bien. Encuentro que la gente, ustedes son muy cordiales, son gente muy acogedora. Nos parecemos los chilenos. Probablemente, pero ustedes son más expresivos que los chilenos. Los chilenos somos un poco desabridos, un poco fríos. Creo que somos acogedores, pero ustedes son muy cordiales. La verdad es que yo me he sentido muy bien, aunque extraño el calor, porque la verdad es que yo vengo de un país frío. Sí. Bueno, pues vamos a tener que agradecerle al presidente Aylwin que haya venido, ese madrugonazo que le dimos hoy. Este miércoles para usted va a ser, siempre lo va a recordar por lo temprano que lo hicieron levantar en Santo Domingo. Una nueva experiencia. Ya en lugar de ir por la noche a los programas de televisión, ya sabe que se puede venir por la mañana. Y va a decir allá en Chile que los dominicanos son tan bullangosos que se levantan temprano, empiezan a hacer bulla en la televisión desde temprano. Obligan a uno a venir de madrugada a la televisión.
Muchísimas gracias, presidente. Hay que esperar que ese proceso de transición democrática ya afianzado culmine. Lo que falta, digamos, es ya acabar de consagrarse con algunas reformas que quedan pendientes en Chile. Igual que el proceso de distribución o redistribución del ingreso, que usted ha ilustrado también de cómo se empezó en su gobierno, pues se afiance y signifique su estabilidad para Chile, que aquí la tenemos muy presente y recordamos que nosotros estuvimos pendientes desde los días del plebiscito, desde luego seguimos todo el proceso de la lucha contra la dictadura y la elección del presidente Aylwin, su gobierno, y hemos estado todo el tiempo muy alentando ese proceso en Chile como una parte lejana para muchos, muy lejana, muy en el sur, pero muy parte de nosotros también. Perdóneme que lo interrumpa, para nosotros tuvo un gran significado esa solidaridad de los países del mundo. Sentirnos que no estábamos solos luchando contra la dictadura y en los tiempos del plebiscito, de la lucha por el no y de la propia elección presidencial, el respaldo internacional fue muy positivo.